La majestuosa, gélida e imponente mansión de la aristocrática y fracturada familia Olmos, un colosal y ostentoso monumento arquitectónico que durante largas y oscuras décadas había sido erigido sobre los frágiles, inestables y podridos pilares del machismo recalcitrante y las mentiras familiares, comenzará a experimentar de manera vertiginosa, trágica y absolutamente irreversible un profundo, sombrío y dantesco proceso de decadencia física y moral tras la valiente, heroica y necesaria partida de la abnegada Dolores, la abrupta, justificada y liberadora emancipación de la viuda, quien durante incontables y dolorosos años había fungido como el verdadero, único e indispensable motor logístico, y la sirvienta incondicional que mantenía en perfecto funcionamiento aquel inmenso mausoleo de frialdad emocional, dejará tras de sí un vacío monumental, insondable, asfixiante y verdaderamente catastrófico, el amargado, despótico, irascible y terriblemente egoísta patriarca Delfino, un hombre cuya infinita arrogancia, orgullo ciego y ceguera emocional le impedían reconocer con humildad la inmensa magnitud de su propio desastre y la cruda realidad de su absoluta soledad, se negará rotundamente, con una terquedad espeluznante, a aceptar que su cruel comportamiento, sus gritos y sus diarias humillaciones habían sido la causa directa y letal de la total desintegración de su núcleo familiar. En lugar de sumirse en un purificador proceso de introspección y arrepentimiento sincero por sus pecados, el anciano canalizará de manera inmediata, irracional, colérica y vengativa toda su furia contenida, su frustración venenosa y su enorme amargura existencial hacia la única, vulnerable y patética figura que aún permanecía atrapada bajo su controlador techo, su inmadura, perezosa, extremadamente soberbia y caprichosa nieta Julia. El ambiente interior de la gigantesca casa se transmutará veloz e implacablemente en un verdadero, agónico, oscuro y dantesco infierno terrenal de proporciones verdaderamente épicas y tortuosas para la superficial muchacha, acostumbrada durante toda su privilegiada y dorada existencia a no tener que levantar jamás un solo dedo, a vivir rodeada de lujos inmerecidos y a ser tratada incondicionalmente como a una deslumbrante, intocable y perfecta princesa de un cuento de hadas. Julia sufrirá el choque de realidad más brutal, traumático, humillante y doloroso de toda su corta vida. Delfino, descargando sin la más mínima piedad sobre los delicados hombros de su nieta todo el inmenso y pesado trabajo doméstico que antes realizaba sin quejas su madre, se convertirá de forma instantánea en su peor, más sádico, inclemente y exigente verdugo personal, con su áspera, potente y autoritaria voz resonando como un látigo invisible, cortante y cruel por los inmensos pasillos de la casona. El viejo tirano la obligará de manera dictatorial a levantarse a las oscuras horas de la madrugada, exigiéndole de manera déspota que limpie meticulosamente el polvo de los enormes muebles de caoba, que lave incansablemente los inmensos pisos de mármol frío y que prepare comidas perfectas a tiempo, ignorando por completo, y con una infinita crueldad sádica, que la joven no tenía la más remota idea de cómo hervir siquiera una simple olla de agua. Los constantes e hirientes gritos, las críticas destructivas, las humillaciones verbales públicas y los despectivos insultos sobre su absoluta inutilidad, su falta de talento, su ignorancia doméstica y su vergonzosa actitud parasitaria lloverán incesantemente sobre la cabeza de Julia, rompiendo en mil pedazos afilados e irreparables su frágil ego narcisista y sumiéndola en un estado de desesperación, rabia profunda, impotencia y una repulsión absoluta hacia la indigna vida de esclavitud manual, que ahora se veía forzada a soportar para no ser echada a la inclemente, peligrosa y fría calle sin un solo centavo. Sin embargo, la oscura, perversa y verdaderamente maquiavélicamente de Julia, forjada a lo largo de los años en la manipulación extrema, la falsedad absoluta, el engaño patológico y el egoísmo más destructivo imaginable, no estaba diseñada de ninguna manera para la sumisión a largo plazo, el sacrificio honrado, la redención moral o el arduo, agotador y humillante trabajo físico. Mientras restregaba los inmundos suelos con las rodillas lastimadas, las uñas perfectamente arregladas ahora destrozadas, el cabello desaliñado y el corazón inundado de un odio venenoso, ardiente e incontrolable hacia su propio abuelo, el retorcido destino, siempre irónico y cruel, le pondrá en bandeja de plata la más perfecta, ingenua, vulnerable e inmejorable oportunidad de escape, manipulación y salvación parasitaria. La reciente llegada del noble,
trabajador, honesto y sumamente humilde mecánico Brian, quien junto a su amigo Kevin habían logrado instalarse en el polvoriento cuarto de servicio del inmenso patio trasero tras aceptar las leoninas, injustas y abusivas condiciones impuestas por el tacaño Delfino, marcará de manera inexorable, fatal y trágica el inicio del plan más siniestro, calculador y destructivo jamás concebido por la astuta villana. En un principio, el asqueroso y arraigado desprecio clasista de Julia la había hecho mirar a los muchachos con el más absoluto de los ascos, considerándolos seres inferiores, vulgares y simples insectos manchados de grasa, que ofendían su refinado sentido de la estética y su falso abolengo. Pero cuando sus afilados, calculadores y letales ojos observaron con absoluto detenimiento la innegable, evidente, pura y verdaderamente patética devoción canina, la fascinación absoluta y el embelesamiento total que el joven Brian irradiaba cada vez que ella pasaba cerca, la forma en que el muchacho tartamudeaba nervioso, bajaba la mirada y el amor platónico, ciego y puro que destilaba por cada poro, una sonrisa gélida, perversa y aterradora se dibujará de forma lenta y sutil en su rostro. Julia comprenderá en un segundo de lucidez espeluznante que ya no necesitaba arruinar sus delicadas manos combatiendo inútilmente la tiranía de su abuelo. Acababa de encontrar en ese ingenuo, noble y deslumbrado trabajador al perfecto, dócil, sumiso y maleable esclavo incondicional. Aprovechando con un sigilo de depredador los momentos en que Delfino se retire a descansar en sus aposentos, Julia se escurrirá silenciosamente hacia el humilde cuarto de los mecánicos, abandonando por completo y de manera repentina su habitual actitud altiva, déspota y soberbia para adoptar el disfraz más letal, conmovedor, falso e irresistible de toda su carrera de mentiras, el de la frágil, hermosa, trágica, inmensamente triste e incomprendida princesa maltratada, que busca desesperadamente un héroe salvador que la rescate de las afiladas garras del monstruo senil que la mantiene cautiva, con gruesas, cristalinas y perfectas lágrimas artificiales rodando melodramáticamente por sus pálidas mejillas, la voz temblorosa, quebrada y patéticamente suplicante, y acortando con una inmensa astucia la distancia física hasta rozar peligrosamente con su dulce perfume el ruborizado rostro del muchacho, le relatará a un estupefacto Brian una serie de dantescas mentiras sobre los supuestos y brutales maltratos físicos, los castigos corporales y la tortura psicológica insoportable que su abuelo le infligía a puerta cerrada sin que nadie lo supiera. Le jurará por lo más sagrado, aferrándose al musculoso brazo del mecánico con una falsa y calculada necesidad de protección que acelerará el noble corazón del joven a un ritmo desbocado, que se sentía morir lentamente de inmensa tristeza, y que él era el único ser humano puro, en el que podía confiar en medio de aquel sofocante infierno terrenal. Completamente anestesiado por el amor idealizado, cegado por la ilusión, y movido por un arraigado, profundo y heroico complejo de salvador de doncellas, en apuros que anulará por completo cualquier minúsculo rastro de pensamiento crítico o lógica básica, el buen hombre caerá sin resistencia en la mortífera y afilada trampa de la viuda negra. Le prometerá fervientemente, casi arrodillándose ante su majestuosa belleza, que él se encargaría de realizar a escondidas en la gélida madrugada absolutamente todos los pesados y agotadores quehaceres impuestos por Delfino para que ella pudiera descansar plácidamente sus hermosas manos, sellando el inicio de su oscura perdición absoluta. Sin embargo, la inmensamente oscura, voraz, desmedida y monstruosamente ambiciosa sed de lujos desorbitados, dinero fácil, ropa de diseñador, control absoluto y extrema superficialidad material que habitaba de manera perpetua, incontrolable e insaciable en las podridas y frías entrañas de la perversa Julia, jamás podría ser saciada, contenida ni apaciguada con la simple, básica y gratuita ayuda en las extenuantes labores de limpieza del vasto hogar. Una vez que haya asegurado firmemente y amarrado con gruesas cadenas de extrema dependencia emocional y falsa esperanza romántica, la devota, servil, entregada y ciega voluntad del ingenuo joven Brian, la astuta, fría y calculadora villana comenzará a empujar de manera paulatina, sádica, constante y sumamente peligrosa sus caprichos, exigencias y oscuros deseos hacia terrenos sumamente pantanosos, inexplorados, éticamente repudiables y, sobre todo, estrictamente penales y criminales. Empezará a quejarse amargamente todos los días, con un tono de voz lleno de falso sufrimiento y un victimismo crónico, de no tener acceso a reluciente ropa nueva de diseñador para salir a la calle con dignidad,
de carecer de los costosos y exclusivos cosméticos europeos que merecía su piel, de no poder acudir a restaurantes de lujo como sus antiguas amigas ricas, y de sentirse diariamente como una fea y humillada mendiga, arrastrándose sin remedio en el sucio fango de la pobreza denigrante, inyectando de manera letal, asfixiante y silenciosa el tóxico y corrosivo veneno de la codicia, la ambición desmedida y la frustración material directamente en la pura e inmaculada mente del buen muchacho. Al observar con una enfermiza y sádica satisfacción interior la inmensa, agónica y dolorosa desesperación pura reflejada en los grandes y suplicantes ojos del profundamente enamorado mecánico, quien comenzará inevitablemente a sentirse profundamente insuficiente, dolorosamente emasculado, fracasado y económicamente impotente, al no poder complacer las colosales y exorbitantes exigencias financieras de su inalcanzable, adorada y exigente diosa terrenal con el humilde, honesto y miserable salario mínimo que ganaba sudando la gota gorda desde el amanecer hasta el anochecer en el modesto taller automotriz, Julia decidirá dar sin escrúpulos el golpe maestro definitivo, letal y despiadado para corromper, pudrir y destruir por completo la inmaculada, limpia y honrada alma del joven trabajador, con sutiles, embriagadores y venenosos susurros directamente al oído, caricias engañosas, roces calculados, miradas penetrantes de falsa seducción carnal y promesas totalmente vacías y espurias de un futuro hermoso, íntimo y romántico juntos nadando en la opulencia y la riqueza, lo convencerá de manera sigilosa, lenta y magistralmente manipuladora de cruzar la línea roja de la ilegalidad. Lo inducirá, aprovechando su absoluta debilidad emocional, a utilizar sin ningún tipo de escrúpulos ni remordimientos su privilegiado y confiable acceso a las herramientas, las valiosas piezas de repuesto, los costosos vehículos de los clientes y la inmensa confianza ciega del bonachón don Abelardo para comenzar a sustraer, alterar y robar de manera sistemática, constante y silenciosa valiosas autopartes del taller, e incluso abultados fajos de dinero en efectivo de la vulnerable y desprotegida caja registradora del negocio. El amor ciego, devoto, incondicional y peligrosamente patológico de Brian lo transformará de manera irreversible, oscura y trágica para toda su honrada y limpia existencia en un delincuente común, un ladrón cobarde, un cómplice silencioso y un triste, lamentable y patético esclavo criminal, absolutamente desechable. Estará dispuesto, sin siquiera cuestionarlo, a destruir por completo su propio futuro penal, a manchar para siempre su intachable honradez laboral, a traicionar vilmente a las buenas personas que le habían tendido la mano, y a sacrificar su inestimable y valiosa paz espiritual, todo con el único, absurdo, ciego y patético propósito de financiar inútilmente la grotesca superficialidad material, mantener viva la brillante pero hipócrita sonrisa y satisfacer la infinita, oscura y devoradora vanidad de una hermosísima, calculadora y perversa mujer demoníaca que, en el fondo más oscuro y real de su retorcido y carente corazón, nunca en su miserable y vacía vida lo amaría, respetaría ni lo consideraría verdaderamente como a un ser humano igual, sino simplemente como a un asqueroso, útil y descartable trapo de piso que tirará a la basura cuando ya no le sirva.